favor, vamos a la palabra de Dios, a la carta a los Hebreos. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar? Vamos a orar. Amado Señor, mi Dios y mi Rey, Padre, gracias te doy, Señor, esta noche, una vez más, Señor, por tu bondad y tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra, porque sabemos, Señor, que estás aquí, sabemos que nos escuchas, sabemos que eres fiel, justo y verdadero, Señor. Sabemos que eres un Dios que no cambia de parecer, un Dios que eres inamovible, un Dios que es fiel a su palabra y justo a lo que tú mismo has decretado acerca de ti. Por eso, Señor, esta noche, Padre, yo te pido, Señor, que me uses, Señor, como una vasija, Señor, para que pongas dentro de mí, Señor, tu Santo Espíritu, Padre, y me permitas, Señor, predicar esta palabra, Señor, con sabiduría. No permitas, oh Dios, que yo hable, Señor, palabras, Señor, de mi propio entendimiento. No permitas, Señor, que tergiverse tu palabra, Señor, de ninguna manera, Señor. Y te suplico, amado Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya las mentes y los corazones, Señor, de aquellos que están viviendo una vida de pecado, Señor, de aquellos, Padre, que piensan que pueden estar firmes, Señor, y que no van a caer, oh Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y que este servicio del día de hoy, Señor, sea un aroma grato delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, leamos nuevamente. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Esta noche vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando un poco acerca de las verdades del Señor. No vamos a entrar a enfatizar mucho en explicar todo lo que significa el Evangelio, pero sí vamos a realmente mirar y verificar cómo ese Evangelio está haciendo realmente eco en nuestra vida, y si alguno de nosotros piensa que está firme, cuídese de no caer, porque el Señor nos ha hecho muchas advertencias durante estas últimas semanas, y creo que hoy el Señor nos da una advertencia más, y me confrontaba un poco el Señor porque el título de la prédica pasada fue una advertencia final. Yo le decía, Señor, pero ¿qué viene después del final? ¿Qué puedo predicar? ¿Qué esperas que yo le comunique a tu pueblo? Y el Señor me recordaba y me decía, vuélveles a advertir. Vuélveles a advertir, porque la misericordia del Señor es para siempre, pero al mismo tiempo para algunos también se acaba esa misericordia, y para los que permanecen en su palabra sigue habiendo misericordia. Cada día, cada mañana se sigue renovando esa misericordia, y entre nosotros como hermanos debemos permanecer atentos y siempre advirtiéndonos unos a otros acerca del peligro de dejarnos engañar por el pecado, acerca del peligro de estar titubeando, de tener en poco la palabra del Señor. Creo que todos los que estamos aquí ya hemos escuchado el Evangelio, todos los que estamos aquí ya hemos escuchado la verdad, porque pues veo algunas caras que no había visto hace algún tiempo, pero creo que todos ya han estado y han pasado por aquí. Y si todos han pasado por aquí, han escuchado la verdad acerca del Señor. Versículo 2.
Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. El Señor me confrontaba un poco acerca de esto y traía a mi mente a hacer un ejercicio, y quiero hacerles una pregunta y que la contestes con sinceridad. Levantes tu mano si realmente conoces la verdad acerca del Evangelio. Si no estás seguro, si no crees conocer la verdad acerca del Evangelio, no levantes tu mano. Pero quiero que todos los que estén aquí mirando hacia el frente, nadie tiene que estar mirando hacia el lado, y realmente conozca la verdad del Evangelio, levante su mano. Manténgala arriba, que estoy mirando. Bueno, les pedí que levantaran la mano porque al final me voy a parar en la puerta a preguntarles. Quiero saber si es verdad lo que ustedes están diciendo, y los que no, pues bueno, una oportunidad más para aprender del Señor. Amén. Bueno. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Aquí la palabra está siendo muy enfática y me asombró mucho que el Señor comenzara en este versículo, o el escritor de Hebreos, que no tenemos como mucha certeza de quién es, comenzar este versículo diciendo: así que debemos prestar mucha atención. Siempre que estemos expuestos a la palabra de Dios, siempre que estemos expuestos en nuestras casas, en oración, en estudio de la Biblia, siempre que estemos en medio de la predicación, tenemos que estar atentos a lo que se va a predicar. Siempre nuestra mirada tiene que estar enfocada en eso. Pero hoy el Señor repite una vez más lo mismo. O sea, si ya con solo hecho de predicar la palabra del Señor, tú tienes que estar atento. Tus ojos tienen que estar bien abiertos, tus oídos tienen que estar bien abiertos. Tú tienes que estar analizando todo lo que yo voy a hablar. Tú tienes que estar analizando todo lo que yo voy a decir, porque si es palabra de Dios, tú debes estar interesado en escucharla. Tú tienes que estar interesado en escuchar cuál es el consejo bíblico. O por el otro lado, tienes que estar atento a ver si lo que yo estoy predicando es verdadero y es conforme a lo que dicen las Escrituras. Pero nuestros ojos tienen que estar bien abiertos, iglesia, y no quiero que nos durmamos, no quiero que estemos pensando en otras cosas. Ahorita que estaba ahí en medio de la alabanza, mi cabeza se iba a pensar en muchas cosas que no tienen nada que ver con el Señor y la predicación, y me costó mucho concentrarme y orarle al Señor y pedirle que me permitiera concentrarme, que me permitiera alabarlo y exaltarlo como Él se lo merece, aunque sé que no soy digno de hacerlo. Pero el hecho de que el mensaje comience diciendo debemos prestar mucha atención es porque eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Presta mucha atención, está muy atento a lo que se va a decir. No estés pensando en qué se quedó en la casa, no estés pensando en tantas cosas que pasan por la cabeza, porque de verdad que estaba en una lucha en medio de la alabanza por tratar de orar y por tratar de concentrarme en lo que tenía que estar haciendo. Le pedí al Señor que me diera sabiduría para poder predicar lo que iba a predicar y no desviarme ni equivocarme en nada de lo que voy a estar diciendo. Entonces prestemos mucha atención, porque no es algo nuevo lo que se va a predicar hoy. Es lo mismo, porque la palabra no varía, la palabra no cambia, la palabra es fiel y verdadera. El Señor es roca firme, roca inamovible. Pero tenemos que estar atentos, porque aunque el Señor no varía, nosotros sí variamos. Nosotros sí cambiamos, somos inconstantes, necesitamos todo el tiempo estar escuchando la palabra del Señor, necesitamos todo el tiempo estar humillados, teniendo en cuenta el pensamiento y el consejo bíblico, dando vuelta en nuestra cabeza, apercibido de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Versículo 2, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Ahorita les estaba preguntando y les decía que alzaran la mano si realmente conocían la verdad acerca del Evangelio, porque no voy a enfatizar mucho acerca de eso, pero es la única garantía que tenemos para que nuestras vidas puedan ser salvas. El entender el Evangelio no de manera intelectual ni lógica, porque así no funciona, así no sucede, pero el entender el Evangelio en nuestro corazón y permitir que el Señor haga su voluntad en medio de nosotros, transforme nuestro corazón y nuestras vidas, y esas verdades que hemos oído y que hemos escuchado, podamos colocarlas en práctica, realmente vamos a poder tener la garantía de la salvación, porque solamente el Espíritu Santo es esa garantía para nuestras vidas, y no hay Espíritu Santo para aquel que no es cristiano.
Y aquel que no es cristiano es porque no ha entendido el Evangelio del Señor, el Evangelio de salvación para nuestras vidas. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre recordando esta preciosa verdad acerca del Evangelio. Todos me dijeron que todos la tenían clara, fueron un par de personas que no levantaron la mano. Y si todos lo tienen claro, van a ser juzgados por eso. Si todos tienen claro el Evangelio aquí, van a ser juzgados por eso. El Evangelio no es algo pasajero que me lo dictaron la primera clase cuando vine acá a la iglesia. Esa no es la primera clase del instituto. El Evangelio es el mensaje más importante para los hombres que estábamos perdidos como tú y como yo. Eso es lo que puede traer salvación en nuestras vidas. Amén. Así que debes prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Hermanos, es fácil desviarse del mensaje del Evangelio, es fácil desviarse de la palabra. De hecho, capítulo 1 de Hebreos comienza diciendo: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta verdad del Evangelio ha sido revelada de parte del Señor Jesucristo. Era un mensaje oculto a nuestros antepasados, a los profetas, aunque aún esos mensajes de los profetas aún siguen siendo vigentes para nuestras vidas, pero ese precioso mensaje del Evangelio fue transmitido de la misma boca del Señor y por medio de sus apóstoles y discípulos fueron extendiéndose por todo el mundo. Y pues hoy, gracias al Señor y a su misericordia, aún de este lado tan lejos de donde se originó, donde se comenzó a expandir este mensaje, estamos escuchando acerca del Evangelio y muchos han creído, muchos han nacido de nuevo, muchos han hecho parte acerca de esta gran obra del Señor que es su novia, su iglesia, la que Él ha guardado y la que Él ha conformado. Pero todo esto ha sido a causa de aquellas personas que se han podido mantener firmes en esas verdades del Evangelio. Aquellos que se han podido mantener firmes en esa verdad, que no se han desviado hacia ningún lugar. Porque mantenerse firme, hermanos, es difícil. Desviarse es muy fácil. Para desviarse solamente necesitas dejar de orar un par de días. Para desviarse solamente necesitas dejar de leer la palabra. Para desviarse solamente necesitas dejar de tener comunión con tus hermanos aquí presentes. Para desviarse solamente necesitas hacer caso omiso a lo que se te predica y poner tus excusas por encima del pensamiento bíblico. Yo sé que muchas personas quizás llegan a sus casas, algunos muy confrontados con la palabra del Señor, otros no confrontados, sino llegando a criticar, a decir: mira, a mí no me parece porque es la palabra de moda, es la palabra que todo el mundo usa cuando no está de acuerdo con la palabra del Señor. Y no me refiero a que tengan que tragar entero todo lo que desde acá, desde el frente se les explica o se les predica, porque nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Pero si nosotros no estamos atentos al consejo bíblico, y no solamente si no estamos atentos al consejo bíblico, sino que si no estamos atentos a lo que nuestro terco y malvado corazón generalmente hace, vamos a caer y nos vamos a desviar del camino. No es solamente tener la verdad clara en nuestra mente. En el libro de Juan, en la primera carta de Juan, leía esta semana un pasaje que decía algo así como, voy a parafrasear porque no lo recuerdo textualmente, pero decía algo así como: este mensaje es para ustedes que conocen la verdad. Este mensaje no es para ustedes que conocen la verdad, es para ustedes que conocen la verdad y saben la diferencia entre la verdad y la mentira. Conocer la verdad no es la garantía de que seamos salvos. Que esa verdad haga realmente la función en medio de nuestras vidas, si es la garantía de que obtendremos salvación. Pero aquí todos los que están dijeron que conocían la verdad. Y yo estoy seguro que no todos son salvos. Y no lo digo porque conozca algo de alguien, sino porque en medio de la iglesia siempre va a haber gente que no es salva. Siempre va a haber gente que necesita volver a humillarse delante del Señor para poder escudriñar las Escrituras y pedir salvación. Siempre hay gente que se engaña a sí mismo y que, aún a pesar de que ve que sus frutos no son los frutos que dice la palabra del Señor, se siente y se cree salvo porque se engaña a sí mismo. Entonces, iglesia, tenemos que estar muy atentos, porque el hecho de que yo sepa el Evangelio
no me hace salvo. El hecho de que lo viva realmente de corazón por la obra que el Señor ha hecho en medio de mi vida, eso es lo que me va a mostrar si verdaderamente soy salvo o no soy salvo. Amén. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Iglesia, tenemos que prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, sí, pero ¿cuál es la razón por la que debemos atesorar esa verdad en nuestro corazón? Si ahorita yo les decía que quizás hay aquí personas que no son salvas, quizás aquí hay personas que realmente no han conocido de verdad al Señor, entonces ¿cómo esas personas pueden engañarse a sí mismos? Y era algo con lo cual el Señor me confrontaba mucho. ¿Cómo esas personas pueden cerrar los oídos? ¿Cómo esas personas pueden endurecer el corazón, no permitir que la palabra penetre? Y venía a mi mente el pasaje donde decía que los que viven el Evangelio, para los que viven el Evangelio es aroma de vida, pero para aquellos que rechazan el Evangelio es un espantoso olor a muerte. Y yo le preguntaba al Señor, pero bueno, Señor, si es realmente un espantoso olor a muerte, ¿cómo hay personas sentadas aquí en medio de la iglesia que están percibiendo ese aroma a muerte que es bien espantoso? ¿Cómo pueden quedarse ahí sentados y no hacer nada, no decir nada, si ver que todo lo que está pasando a su alrededor lo que trae es más condenación sobre su vida? Entonces el Señor me confrontaba mucho con eso y la respuesta de parte del Señor es: tienen cauterizada la conciencia. Su conciencia se ha cauterizado, se han cerrado tanto al mensaje, ya se le ha dado, la palabra les ha dado tanto palo encima que al fin y al cabo terminan cauterizando su conciencia. No sé si ustedes hayan escuchado, de pronto alguna persona haya vivido algún accidente o alguna operación y le haya quedado una cicatriz grande. Si ustedes o se pasan el dedo por en medio de la cicatriz, se van a dar cuenta de que ya no se siente igual como la piel normal. Ya no se siente igual, ya está como piel muerta. Y es por eso, porque muchos de los, por la incisión que hubo en medio de la piel, muchos de los, ¿cómo decir? Sí, muchos de los nervios, muchos de los tejidos que allí estaban, seguramente ya se dañaron, ya murieron, y por eso la gente no siente. Yo lo he vivido y yo lo he visto, pero el Señor me traía ese ejemplo para estas personas, porque estas personas que están aquí sentadas en medio de nosotros y que realmente no son salvos y que realmente se acostumbraron a escuchar la palabra, tienen la mente cauterizada, tienen la mente muerta, tienen la mente totalmente dañada y descompuesta. Tanto es así que cuando la palabra es predicada ya no hace ningún efecto, ya no es redarguido, ya no siente dolor por el pecado, ya no se siente acusado cuando hace lo malo delante del Señor. Eso es lo que sucede en la conciencia de estas personas, y ese aroma a muerte ya no lo van a sentir, porque aunque todo apunta a que hay condenación para su vida, ese aroma a muerte es como si hubiesen perdido el olfato. Ya pueden convivir al lado del muerto y no pasa absolutamente nada. Se sienten ellos, o ellos están en descomposición, y aún así no pueden sentir nada. No pueden sentir el Evangelio, no pueden sentir al Señor, no pueden escuchar la palabra del Señor. Amén. Versículo 2. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Aquí la palabra está haciendo énfasis en mostrar cómo fue en el antiguo pacto, cuando el Señor dio la ley por medio de Moisés, cómo esta ley fue la ley perfecta de Dios, y cómo todas aquellas personas que desobedecieron la ley, vino el castigo de parte del Señor, porque aunque el pueblo era infiel, el Señor era fiel y cumplía su palabra. Y eso es algo que la gente realmente no entiende, porque todo el mundo dice Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, y piensan que la fidelidad de Dios se trata solamente de recibir buenas cosas. Y están muy equivocados, porque la fidelidad de Dios es: cumplo esto al pie de la letra. Esta es mi palabra y la hago cumplir.
Y por eso el ejemplo más claro que tenemos de desobediencia es el Señor acabando de dar la ley en medio del desierto, y en medio del desierto se violó por completo toda la ley. Toda esta gente que salió de Egipto terminó muriendo en medio del desierto, quedaron sus cadáveres tirados en mitad del camino. Entonces el Señor es un Dios justo, que no permite que el malvado se salga con la suya. Y por esta razón, hermanos, que nosotros tenemos que estar advertidos. Es por esta razón que nosotros tenemos que estar apercibidos de la palabra del Señor. Nosotros no podemos estar jugando con lo que corresponde al Señor. Nosotros no podemos tener en poco lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos leer el consejo bíblico y terminar y seguir haciendo nuestras vidas conforme a lo que nosotros queremos seguir haciendo. Por eso, iglesia, estemos atentos a lo que dice la palabra del Señor. No solamente porque es esto lo que yo voy a predicar hoy, es porque todo el consejo bíblico es útil para nuestra vida. Amén. Y es útil para nuestra vida, no solamente para que podamos vivir mejor aquí, aunque muchas de las cosas en nuestra vida van a mejorar a causa del Evangelio, otras muchas van a empeorar. Pero realmente lo que busca el consejo, lo que hay en el consejo bíblico es solamente beneficio para los hombres, no es beneficio para Dios. Dios no necesita adoración. Dios no es como esos dioses falsos dioses del Olimpo que necesitaban que la gente le adorara para tener más fuerza. Nuestro Dios es un Dios verdadero, poderoso, fuerte. Es un Dios que no necesita ayuda de nadie, iglesia. Y no necesita nuestra adoración. Si tú adoras o si tú sigues al Señor, el Señor sigue siendo Dios. Pero si tú le das la espalda al Señor y lo desprecias, Dios sigue siendo el mismo Señor, con el mismo poder, la misma fuerza y la misma majestad. Así que estemos apercibidos, iglesia. Estemos apercibidos. Pues el mensaje de Dios, el mensaje que Dios transmitió, versículo 2, mediante los ángeles, se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Esta parte de la palabra es muy fundamental en cuanto a lo que vamos a estudiar a continuación y lo que vamos a leer a continuación, porque el entender que Dios, por medio de la ley, no perdonó o no pasó por alto su misma palabra para poder castigar a todos aquellos que iban en contra de ello, en contra de lo que el Señor establecía, entonces vamos a ver qué es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Si el hecho de estar en un pacto totalmente diferente al pacto mosaico nos da más libertad o nos da menos libertad. El hecho de tener, como orábamos ahorita, a Jesucristo, el que es verdadero justo, el que es verdaderamente justo como abogado delante del Padre, quien defiende nuestro caso por nuestros pecados. El hecho de tener al Señor como nuestra garantía, el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos da a nosotros mucha más libertad para hacer las cosas que queramos hacer. O realmente es más condenación para aquel que ha decidido rechazar la palabra del Señor. Versículo 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes le oyeron hablar? Aquí hay un punto muy importante, y entonces que está dividiendo la parte final del capítulo 2 y la parte primera del versículo 3, perdón. Entonces es muy importante porque entonces nos está mostrando que, bueno, si todas estas personas que desobedecieron la palabra del Señor quedaron tirados a mitad del desierto, si todas estas personas que desobedecieron la palabra del Señor, no solamente en el Éxodo, sino después, y muchos de ellos murieron y muchas veces la ira del Señor se manifestó de manera sobrenatural, otras muchas veces se hizo el cumplimiento, por decirlo así, de la ley en cuanto a asesinar o asesinar no es la palabra, apedrear a aquel que cometía adulterio, cuando se hacía realmente cumplir la ley o cualquiera de estas partes de la ley. Pero ese entonces nos muestra la diferencia entre lo que anteriormente el pueblo hizo y cómo el Señor reaccionó ante esa desobediencia del pueblo, y la advertencia que nos ha hecho el Señor al principio en cuanto a la iglesia para nosotros,
estemos atentos y estemos apercibidos y guardemos la palabra que hemos oído, la palabra de verdad. Estamos hablando del Evangelio. Vamos a ver qué nos está mostrando la palabra aquí acerca de la diferencia entre estos dos, digamos, pactos o estos dos tiempos que está mencionando la palabra. La pregunta del versículo 3 dice, perdón. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor por Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Esta pregunta que hace el Señor es una pregunta muy lógica. El primer capítulo de Hebreos, que no lo hemos estudiado, pero les voy a mencionar un poco de lo que dice. El primer capítulo de Hebreos habla de Jesucristo, es supremo sobre toda la creación. Habla de Jesucristo, es Dios. Jesucristo es superior a los ángeles. El mismo Dios declara en la palabra, en el capítulo 1, de Jesús como Dios. El mismo Dios dice a Cristo, le dice mi Señor, oh Señor, dice en su palabra. O sea, el mismo Dios está mostrando a Cristo como el verdadero Dios. El mismo Dios está mostrando a Cristo como superior sobre toda la creación. Y el mismo Dios está mostrando a Cristo como superior a todos los ángeles. Entonces, la pregunta que se está haciendo aquí nos dice, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? En la primera parte del capítulo, en el versículo 2, estábamos hablando de que este primer mensaje fue transmitido por Dios, pero por medio de los ángeles. O sea, este primer mensaje fueron los ángeles quienes lo transmitieron. Era la palabra del Señor, era la palabra de Dios, pero fueron los ángeles quienes transmitieron este mensaje. Ahora vamos a ver cómo acá en la pregunta, que es una pregunta retórica, nos está mostrando que ahora es el mismo Cristo quien va a transmitir este nuevo mensaje. O sea, si este mensaje no fue transmitido directamente del primer mensaje, no fue transmitido directamente de la boca del Señor, este otro mensaje viene de la boca del mismo Dios que es superior a todos esos ángeles que transmitieron el mensaje. El mismo Dios que es superior a toda la creación. El mismo Dios quien viene, se encarna, se hace hombre para dar el mensaje. Ese mismo mensaje que fue transmitido por medio de los apóstoles y por medio de todos los discípulos. Entonces, ¿cuánta importancia tiene más este nuevo mensaje en medio de nuestras vidas y en medio de la iglesia cuando fue transmitido de la misma boca del Señor? No fue transmitido por un tercero, fue transmitido de parte del Señor. Por eso tenemos que estar atentos, por eso tenemos que estar apercibidos, porque es el mensaje de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está preguntando o qué es lo que está haciendo esta pregunta retórica? Dice, ¿qué nos hace pensar de que podemos escapar si descuidamos la salvación tan grande que se nos ha presentado? ¿Qué nos hace pensar de que estas personas que desobedecieron el antiguo pacto murieron? Ahora nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, es un pacto más chévere, es un pacto más bacano, podemos orar en cualquier momento, podemos entrar todos chabacanos, el Señor permite todo. ¿Qué nos hace pensar eso a nosotros? ¿Qué nos hace pensar de que el Dios de hoy no es el mismo Dios de nuestros antepasados? De que el Dios de hoy no merece la misma reverencia que exigía en el antepasado. El mismo Dios que describe el carácter de Dios que se describe en el libro de Levíticos por medio de la ley. No es el mismo Dios de hoy, del cual tenemos que tener la misma reverencia, del cual tenemos que rendir adoración, del cual tenemos que rendir exaltación. No es el mismo Dios este que estamos leyendo ahora. No es Jesús el mismo Dios que merece que nuestras rodillas se doblen delante de Él. No es el mismo Dios que merece que nuestras manos y nuestros corazones estén agradecidos siempre con el Señor por haber abierto nuestros ojos. Ahorita le cantábamos gracias Cristo, pero gracias ¿por qué? ¿Te has preguntado gracias por qué? ¿Has entendido realmente gracias por qué? ¿O porque te sientes chévere cantando? ¿O porque te sientes bien cantando? Gracias Cristo porque nos salvaste. Gracias Cristo porque eres el Señor. Si el mismo Dios lo menciona en la palabra como el Señor.
¿Cómo nosotros no le vamos a dar el lugar de señorío que Él se merece? Si el mismo Dios está diciendo, tu trono, oh Dios, permanece para siempre, y está hablando del mismo Jesús, ¿cómo nosotros hablamos de Él como si fuese cualquiera? ¿Cómo nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Cómo nosotros no nos humillamos cuando cometemos pecado? ¿Cómo nosotros con tantas advertencias y con tantas cosas que nos ha dicho el Señor salimos de aquí como si nada hubiese pasado? Iglesia, la misericordia del Señor es para siempre, pero es para siempre para aquellos que se han arrepentido. No es para todo el mundo para siempre. Para otros la misericordia del Señor tiene un límite. La misericordia del Señor se acaba, porque Dios es justo y no deja sin castigo al culpable. Amén. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? El Señor en su palabra ha permitido que este mensaje principal, que el mensaje del Evangelio se mantenga sin titubear, se mantenga firme, porque si este primer mensaje del antiguo pacto se mantuvo firme, ¿cuánto más este mensaje del Evangelio? No se va a mantener firme, se mantiene firme hasta el final, y no me refiero a de pronto personas o congregaciones quizás que puedan tergiversar el Evangelio, porque cuando el Evangelio es tergiversado, no es que el Evangelio dejó de estar firme, es que dejó de ser el Evangelio, que es muy distinto. Porque el Evangelio permanece firme porque trae salvación acerca de aquellos que estaban muertos. Trae vida a aquel que estaba muerto, aquel que estaba en la tumba sin oportunidad de levantarse. Amén. Vamos a la palabra del Señor, al capítulo 3. Versículo 12. 3:12. Dice así: Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Aquí estamos viendo la responsabilidad de nosotros como iglesia y cómo el autor de la carta está poniendo en nosotros una gran responsabilidad. Nos está permitiendo a nosotros estar apercibidos y nos está diciendo, amados hermanos, cuidado. O sea, vemos la advertencia de parte del Señor y vemos el mismo amor de parte del Señor al tratarnos o mejor dicho, del escritor al plasmar como, amados hermanos, tengan cuidado, porque aunque fue dirigida esta carta a la audiencia original, para nosotros sigue siendo vigente en la noche de hoy. Y esta carta sigue siendo para nosotros lo mismo. Amados hermanos, cuidado. Amados hermanos, cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos viendo. Tengamos mucho cuidado de quién está a nuestro alrededor. Y no porque nos contagie de algo de pecado, sino que tengamos mucho cuidado, porque si es tu hermano y lo amas, vas a cuidarlo. Si es tu hermano y lo amas, de verdad vas a cuidarlo. Aquí hay mucha gente que viene todos los domingos y los jueves y nadie conoce. Nadie conoce, nadie le habla, tampoco habla con nadie. Vive en su círculo totalmente cerrado para que nadie penetre y nadie le diga nada, nadie lo exhorte, nadie lo anime, nadie lo aconseje, nadie. Hay personas que vienen así cerrados, solamente escucho la palabra del Señor y soy una isla aquí en medio de este lugar y me voy rápido. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor acerca de la vida cristiana. Tengamos cuidado, y nuestras vidas tienen que ser un libro abierto delante de todos nuestros hermanos. No quiere decir que todos tengan que conocer nuestra vida personal y cómo está nuestra casa, cuáles son nuestras dificultades. No todos tienen que conocer todo, pero si somos realmente hermanos, con nuestro hermano de sangre, si ustedes ponen el ejemplo en sus propias casas, ustedes saben muchas veces qué les está sucediendo. Ustedes saben muchas veces qué pasa en sus casas, si hay necesidades económicas, si tiene algún problema. Siempre estamos prestos como hermanos a ayudar a nuestros hermanos de sangre. Entonces, ¿por qué nos da igual todas estas personas que están aquí? Si en medio de nosotros hay un lazo mucho más grande que el físico, un lazo espiritual, y es que no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos en Cristo Jesús. Hay un lazo mucho más fuerte y por eso dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado.
sea, es una advertencia, está en signos de exclamación, cuidado. Yo creo que yo no puedo transmitirlo como debería decirse, pero cuidado, hermano, tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viendo y con lo que estamos permitiendo a nuestro alrededor. Tengamos mucho cuidado y asegurémonos de que ninguno de nosotros tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Ahora bien, ¿cómo sabría yo si alguno de los que están aquí tiene un corazón maligno e incrédulo si ni los conozco? Ni los conozco y ni me intereso por conocerlos. Cuando se me acerca alguien a preguntarme cómo estoy, bien y chao. Agacho la cabeza y salgo por enfrente de todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir como iglesia? ¿Cómo vamos a aceptar realmente lo que es este consejo bíblico para nosotros? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Nosotros necesitamos de nosotros mismos como hermanos para estar advirtiéndonos. Hay veces que pecamos y no nos dimos cuenta y el hermano está ahí para exhortarte. A veces lo hacemos adrede y el hermano está ahí para exhortarte y para recordarte en quién tienes que poner la mirada. Para exhortarte por lo que has hecho más delante del Señor, por haber ofendido al Señor. Por eso, amados hermanos, cuidado, asegurémonos de que ninguno de nosotros tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y no está hablando de gente incrédula, no está hablando de gente que no conoce al Señor, está hablando de cristianos, está hablando de hermanos, está hablando de ustedes, está hablando de mí, está hablando de nosotros. Cuidado de que ninguno de nosotros como hermanos nos alejemos del verdadero Dios, del Dios vivo. Estemos atentos y apercibidos. Esta semana han pasado muchas cosas y mucha gente no está percibida. Y no porque no solamente tenga que conocer todo lo que sucede, sino que no está percibida, no está en oración siquiera. No está orando por la iglesia, no está orando por lo que está pasando. No oró por lo menos por la prédica del domingo, que el Señor fue muy enfatizó mucho en advertirnos, en que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Y ahí estamos, hermanos, ahí estamos incluidos todos. Ahí ninguno puede decir, ¿quién será? ¿Para quién era? Hermanos, ahí estábamos todos incluidos. Todos incluidos estábamos ahí. Porque la misericordia del Señor nos ha alcanzado y nos ha permitido arrepentirnos. Pero entonces no podemos decir que somos más que aquellos que nos han arrepentido. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar apercibidos. No podemos decir cuando la persona ya no está, yo sabía. Porque si sabías, no hiciste nada y no dijiste nada. Porque si lo presentías, no hiciste nada al respecto, no te acercaste al hermano, no lo redargüiste, no lo exhortaste, no lo animaste si tenía dificultad. Ahora después que todo pasó, vas a decir, yo sabía. Ese decir yo sabía te hace más culpable a ti de lo que sucedió. Amén. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviértanse cuando, hermanos, todos los días, mientras dure cuando, ese hoy. Todos los días, hermanos, todos los días tenemos que estar atentos, todos los días hay oportunidad de arrepentimiento, todos los días debemos estar apercibidos, todos los días debemos saber qué es lo que está pasando en medio de la congregación. Todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué está sucediendo en medio de nuestras vidas, porque tenemos la necesidad de arrepentirnos y de arrepentirnos hoy. Tenemos que arrepentirnos hoy, no podemos esperar un día más. Tenemos que advertirnos a todos como hermanos. Tenemos que estar atentos. Si amas a Cristo, amas a tus hermanos y por lo tanto no vas a permitir que tu hermano vaya camino al despeñadero y tú te quedes callado. Amén. Leeré nuevamente el versículo 13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Espero y creo que todos tenemos claro el concepto de pecado. Todos tenemos claro lo que significa el pecado en la vida del hombre. Cada pecado es una rebelión en contra de Dios. Es decir, bueno, Señor, tú hiciste las cosas de esta manera, tú dijiste que se tenían que hacer así, pero yo digo otra cosa. El pecado es rebelarme en contra de la forma natural de hacer las cosas, aún como dice el libro de Romanos.
El pecado es irme en contra de su voluntad y poner mi voluntad por encima de la suya. Eso es lo que es el pecado. Y nuestro corazón siempre tiende a hacer eso. Es por eso que tenemos que estar apercibidos, hermanos, porque no vamos a estar apercibidos de alguien que sabemos que nunca va a hacer algo malo. Estamos apercibidos de alguien que sabemos que tiene maldad en su corazón. Y si la inclinación del hombre es siempre al pecado, entonces ¿cómo no estar apercibido si sabes que tú estás propenso a caer? ¿Cómo no estar apercibido si sabemos que mi hermano está propenso a caer? ¿Cómo no estar apercibido si sabes que dentro del corazón de ese hermano quizás hay menos pecado que en el corazón tuyo? Si tú conoces tu propia maldad, tú conoces el punto hasta donde puedes llegar, tú conoces aún todo lo que eres capaz de hacer, aún lo que hiciste en el pasado. O sea, si tú sabes todo esto, ¿cómo puedes pensar que tu hermano, aquel que está a tu lado, es santo, 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 santo? Porque solamente el Señor es santo, santo, santo. Tienes que estar apercibido, tienes que estar atento, tienes que cuidar a tu hermano y tienes que cuidarte a ti mismo. Cuidarlo a él de que no caiga en pecado y al mismo tiempo cuidarte a ti mismo de no contaminarte del pecado. Tienes que estar muy atento y tienes que estar muy alerta porque tu corazón te engaña a que pienses de que pecado no hay. Esta semana mientras estudiaba un poco, me viene ahora a la memoria, mientras estudiaba un poco el Evangelio y pues cada vez que le predico el Evangelio a alguien, nunca nadie me dice que no tiene pecado, siempre me dice que los pecados son pequeños. Y yo me preguntaba, Señor, pero yo nunca me he encontrado con nadie que me diga, yo no tengo pecado, como dice también la primera carta de Juan, hace pasar a Dios como mentiroso. Y esta semana le prediqué a alguien y me dijo, yo no tengo pecado. Y me sorprendió cómo nosotros mismos llegamos a engañarnos hasta ese punto. Decir, yo no tengo pecado, yo no robo, yo no miento, yo decía, caramba, perfecto. Primera persona que me viene con ese concepto, pero ahí es donde vemos aún la magnitud tan grande de nuestro pecado que hasta nos engaña a nosotros mismos para hacernos pensar de que no tenemos pecado, sabiendo lo malvado que somos. Amén. Versículo 14. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Hermanos, pues si nosotros somos fieles hasta el fin, confiando en Dios y en ese mensaje que hemos recibido, verificando que el mensaje que hemos recibido realmente sea el mensaje verdadero, vamos a tener la gracia y la misericordia del Señor con nosotros, vamos a poder permanecer, pero todo aquel que endurezca su corazón, todo aquel que cierre las puertas, no permita que la palabra haga su trabajo y no permita que la palabra penetre, va a terminar en muerte, como terminaron todos los israelitas en medio del desierto. Hermano, aquí hay una muy buena noticia para todos nosotros. La buena noticia es excelente para nuestras vidas. Tenemos que seguir creyendo ese mensaje. Tenemos que permanecer firmes en ese mensaje. Y tú conoces el mensaje. Y tú sabes cuál es el mensaje porque me dijiste que sí. Levantaste la mano y no solamente yo soy el testigo, toda la iglesia está de testigo y está el Señor por testigo de que levantaste la mano diciendo que conocías el mensaje. Ahora, si no lo conoces, acércate ahorita que se vaya a predicar el Evangelio allá. Pero dijiste que lo conocías. Y si dijiste que lo conocías y no aprovechas la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, te haces aún más culpable. Y es más terrible el pecado en tu vida porque conoces lo que dice la palabra del Señor y aún infringes la palabra del Señor. Entonces este mensaje para nosotros lo que tiene que traer es aliento. Cuando hay una advertencia en nuestra vida, lo que tiene que traer es ganas de arrepentirnos, es orar al Señor porque nos dé el don de arrepentirnos, porque contriste nuestro corazón cuando está haciendo lo malo. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que esperar. Amén. Para terminar, vamos a leer el capítulo 16, el versículo 16, perdón. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron?
como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Esta última porción de la predicación del capítulo 3, el Señor me confrontaba mucho, porque no voy a entrar a explicar o a detallar todo lo que allí está, pues creo que todos conocemos, todos los que estamos aquí conocemos la historia, sabemos lo que sucedió, sabemos el pueblo que entró, sabemos esta familia que entró a Egipto no cautiva, sino voluntariamente, sabemos todo este pueblo que salió de Egipto, que fueron más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, fueron todos al desierto, se les fue dado la ley, se les fue dado el tabernáculo, la presencia del Señor. Conocemos esta historia, que es la historia de redención del pueblo de Israel, una historia muy hermosa en el sentido de cómo el Señor redimió a su pueblo, sacándolo de Egipto, cómo el Señor dio al faraón como la redención, la vida del faraón como redención para sacar a su pueblo y liberarlo del yugo de la esclavitud. Vemos cómo el Señor hizo grandes milagros, grandes señales, aún en medio le dio muchas promesas al pueblo, y vemos este pueblo que salió victorioso de Egipto, un pueblo que salió en medio del desierto, salió a desobedecer, salió a hacer lo malo, no le duró mucho el tiempo de victoria, salió a hacer lo malo delante del Señor, y lo que me confrontaba a mí mucho era, salieron más de 2 millones de personas con una finalidad, entrar a la tierra prometida, y entraron dos, Caleb y Josué. O sea, qué terrible pensar de que entraron dos, iglesia, y el Señor traía eso a mi mente, porque yo lo comparaba con la iglesia, lo comparaba con Misión Rescate, y yo le decía al Señor, pero qué triste que nosotros todavía a estas alturas de la vida y de lo que conocemos, nuestro corazón siempre tenga que seguir inclinándose a hacer lo malo, y yo comparaba, tengo aproximadamente 7 años de estar aquí, y las familias que están desde el momento que yo llegué las puedo contar con una mano, y me sobran dedos. O sea, todas estas personas no están, y el Señor ha sido fiel, y fue fiel con el pueblo de Israel, y llevó el pueblo, y el pueblo entró a la tierra prometida. Y el Señor ha sido fiel con nosotros, y nos ha guardado, y Misión Rescate al día de hoy permanecen. Pero a costa de cuántos se quedaron en el camino, cuántos ya no están. O sea, es increíble que esta iglesia que yo estoy viendo, gracias a la amorosa misericordia y gracia del Señor, es una iglesia totalmente nueva y diferente a la iglesia que yo vi cuando vine aquí. Todas estas personas quedaron tiradas en medio del desierto. Algunos no, algunos salieron bien, pero la gran mayoría quedaron como los israelitas, tirados en medio del desierto, por no estar atentos a las instrucciones, por no estar atentos a las advertencias. Y me daba mucha tristeza en mi corazón el pensar qué pasará dentro de 5 años más, qué pasará dentro de 7 años más. ¿Estarán ustedes aquí? ¿Estaré yo aquí? ¿Estaré nuevamente orando al Señor como le oro muchas veces de mi vida? Señor, no permitas apartarme. O estaré viendo una iglesia totalmente nueva y distinta, y el resto quedaron en mitad del desierto tirados. Vamos a orar.